Durante la marcha del 24 de mayo pasado, en apoyo al gobierno de Mauricio Macri, en el trayecto que va desde el obelisco hacia la Plaza de Mayo, entre las consignas que manifestaba la gente, se escuchó en repetidas ocasiones la pregunta: ¿y los medios dónde están? Era a modo de cántico incluso, ¿no? ¿Y los medios dónde están? Si bien es cierto que hubo cobertura, la misma lejos estuvo del despliegue habitual con camiones de exteriores, drones, mobileros y demás, que suelen disponer en otras ocasiones, como por ejemplo acampes piqueteros. eh, y esto la gente lo nota, la gente lo sabe. Y de allí entonces el reclamo. A los cánticos en general, estando en el lugar, pude ver que, o escuchar mejor dicho, ya se comenzaban a dar nombres en particular de periodistas, de medios, ¿sí? Comenzaban a surgir los nombres y comenzaba a surgir también el comentario de que si fulano se había dado vuelta o no, dado vuelta en su opinión política. ¿Dado vuelta de qué? Uno preguntaría, pero es lo que la gente comentaba. Definitivamente creo que no se trata de si se daban vuelta o no, o de qué habría que darse vuelta. En realidad no debiera de existir uno u otro lado para pasarse de uno u otro lado, al menos no en la función periodística, no en la labor periodística. Y es que la gente no solamente quería que se visibilizara la marcha, y de allí el reclamo por la presencia de los medios, sino que además se visibilizara y se escuchara su voz en torno a las razones que los llevaban a movilizarse, ¿sí? El porqué de apoyar al gobierno. Ese era el espíritu del reclamo en cuanto a lo que se entendía como la ausencia importante de medios de comunicación. Y estas razones eran la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el respeto institucional, la recuperación de los valores éticos, morales, cívicos y definitivamente la no vuelta al pasado, que representa exactamente, volver al pasado, todo lo contrario a esta serie de reclamos y de valores. Y es que no era simplemente una marcha de apoyo al gobierno, porque una cosa son los hechos y otra cómo te la cuentan o cómo te la muestran. Y es que durante 12 años, muchos periodistas serios, trajeados, muy cultos, hasta muy refinados algunos, otros hasta con doble título universitario, doble profesión, además de periodista, reclamaban institucionalidad, transparencia, independencia de poderes, respeto a la República, la recuperación de esos valores. Bueno, esos mismos periodistas decían que durante el gobierno kirchnerista, que el descalabro económico que el régimen K dejaba demandaría muchos años para resolverlo, que habían muchas bombas activadas. ¿Lo recuerdan? Y que si bien la coyuntura económica era importante, lo otro era urgente. Hoy,
a la vista de esos mismos periodistas en su análisis de la actualidad, en el análisis que hacen de la actualidad, parecen haber olvidado su propia prédica y plegaria. ¿Querían respeto a la independencia de poderes? Hoy lo tienen. ¿Querían que el gobierno rinda cuentas en el Congreso? Hoy lo tienen. ¿Querían institucionalidad? Hoy lo tienen. ¿Querían libertad de prensa? Hoy lo tienen. ¿Querían libertad de opinión? ¿Respeto al periodismo? Hoy lo tienen. Exigían que los funcionarios de gobierno allá por el kirchnerismo y reclamaban y se enojaban, y con razón, claro está, porque los funcionarios de gobierno no se sentaban frente a un micrófono, no accedían a la requisitoria periodística. Y en estos últimos 4 años, ¿cuántos funcionarios de gobierno ha habido? Se han sentado frente a todos los micrófonos. ¿Querían que la Argentina se reinsertara en el mundo? Hoy lo tienen. Esos mismos periodistas son los que pusieron el grito en el cielo, y también con mucha razón, y lo compartimos todos, cuando Cristina Kirchner no entregó los atributos de mando en el traspaso de poder en la asunción de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan, no? La novela. Horas y horas dedicadas a la crítica en torno a la falta de conducta democrática, republicana, por parte de Cristina Kirchner y de todo el kirchnerismo, para justificar una ausencia injustificable. Ahora, esos mismos periodistas, hoy, hablan de transición luego del resultado de las PASO. Y lo vemos en los zócalos de los programas informativos. La transición camino a octubre. La transición camino a octubre he llegado a leer. ¿Cuál transición? Yo me pregunto, ¿acaso si no haber entregado los atributos del mando, hacer el traspaso de poder presidencial como correspondía, fue una afrenta contra la democracia? Hablar de transición hoy rumbo a octubre, ¿no lo es también? No es desconocer la Constitución, no es desconocer lo que indica la justicia electoral, el código electoral, el calendario electoral, no es desconocer el voto propio de la gente, de los que ganaron y de los que perdieron. ¿De cuál transición? Y no se ponen colorados hoy, de la vergüenza. Qué poca memoria, ¿no? Y despojada de vergüenza que tienen hoy para hablar de transición con total liviandad desde el periodismo. Parece que para estos periodistas lo que pedían y hoy tienen carece de importancia. Entonces, ¿qué? ¿El periodismo debiera resaltar el logro de lo mejorado y dejar de lado la crisis económica? ¿Debe defender y hablar a favor del gobierno? Absolutamente no. ¿Debe hacer campaña a favor del gobierno para que el kirchnerismo no vuelva? No, definitivamente no. Definitivamente no. No se trata de eso. Se trata, en todo caso, de ser consecuente con el propio discurso cuando de hablar y analizar un modelo de país se trata. No cabe duda que atravesamos una crisis económica más grave que algunas del pasado, no tanto como otras, y que el periodismo debe ocuparse de ello.
claro que debe ocuparse del tema. Pero tampoco cabe duda que aprovechando una endeble economía, provocada por arrastre de años y también por desaciertos propios de este gobierno, algunos personajes, o mejor dicho, los personajes de siempre, están intentando dar el golpe económico y derrocar al gobierno. Es más, algunos ni lo ocultan, ni siquiera lo disimulan, y vociferan a diario que Macri se vaya ya, que haya entrega anticipada del poder, que se adelanten elecciones. Y todo es analizado como posible por algunos de estos mismos periodistas. Ahora me pregunto, si estos periodistas ven esto, como lo vemos vos, como lo veo yo, ¿por qué hacen un análisis parcializado, a veces antojadizo, de la crisis? ¿Cuál es el sentido de sentar a 4 economistas en apenas un par de horas que dure un programa, durante todos los programas, todo el día en un canal de televisión o en un programa de radio, y replicarlo en las redes sociales y en los portales web de noticias, bombardeando con la cotización del dólar minuto a minuto, el riesgo país minuto a minuto, el índice de inflación minuto a minuto? Y no solo eso, sino además, desde las PASO y hasta aquí, remarcar casi con exclusividad que esto se trata solamente de un mal manejo del gobierno, que esta crisis económica se trata solamente de un mal manejo del gobierno de Mauricio Macri. Es decir, tomar una foto y no ver toda la película. Cuando antes te querían hacer ver toda la película, cuando en los 12 años de kirchnerismo y te decían, sí, de lo económico volvemos, de la decadencia política, moral, social, no regresamos y perdemos la república. En ese entonces había que evaluar todo, hoy parece que no. Eso sí, cuando le preguntan a todos estos economistas que desfilan por todos estos programas cuál es la solución o qué debería de hacerse, ninguno arriesga una respuesta. Ah, no sé, dicen. O ensayan una respuesta diciendo lo que se hizo no. Y bueno, sí, con el diario del lunes. En el fútbol somos iguales, ¿no? ¿Es idea mía o no da la sensación que desde el periodismo buscan dar letra a los mentores del golpe económico? Como lo hicieron con De la Rúa y antes con Alfonsín. Dos gobiernos casualmente no peronistas que también cometieron groseros errores económicos y a quienes no les permitieron concluir con sus mandatos, quienes hoy y ayer se disfrazan de demócratas. Y también me pregunto si acaso es tan obvio, ¿por qué los periodistas, otrora preocupados por la República, no lo advierten? ¿Por qué no advierten, no, acerca del peligro, del potencial peligro frente al cual estamos de regresar al mismo régimen que nos gobernó durante 12 años? ¿No se dan cuenta que se convierten, o parecen por lo menos, colaboracionistas? ¿Lo hacen de ingenuos? Mira, si hay algo de lo que verdaderamente
Si hay algo en lo que verdaderamente no creo es en la ingenuidad periodística. ¿Lo hacen de cómplices? No sé. ¿Lo hacen por miedo? Tampoco lo sé. Mencioné a De la Rúa y mencioné a Alfonsín. Y surgieron inmediatamente dos recuerdos del accionar periodístico en las postrimerías de estos dos gobiernos. Sobre el final del gobierno de la Alianza, el riego país, recordará, se disparaba día a día, minuto a minuto, y había un programa periodístico por las noches que ponía en pantalla el índice del día, hasta cuánto había llegado, y una caricatura animada, un dibujito animado de la Rúa, festejando el triste, célebremente récord obtenido, ¿no? Y saltaba el muñequito y decía, y vamos por más. Y todos reían la ocurrencia en la mesa, en esa mesa informativa, de debate o lo que fuera. Si bien era una clara ironía, con el tiempo hubo un tenue reconocimiento de parte o de algunos de los que hacían ese programa de que tal ocurrencia no había sido un acierto y que realmente no había contribuido ni al clima social, ni a la paz social, ni al clima, ni a tu sentir de todos los días a la medianoche, luego de lo convulsionada que estaba la sociedad. No contribuía a esto, a nada, claro está. Bueno, hoy, casi 20 años después, muchos de los que en aquel programa eran columnistas se han convertido en conductores de ciclos propios y se han convertido también en afamados formadores de opinión. El otro recuerdo tiene que ver con Alfonsín, pero tiene que ver con el presente, porque hoy son muchos de estos periodistas que rescatan la figura de Alfonsín como el mejor presidente de la Argentina desde el regreso de la democracia. Rescatan sus valores éticos y morales, su republicanismo, el respeto a las instituciones, el juicio a las juntas. Y cuando se les menciona, bueno, pero teníamos una hiperinflación que el país volaba por el aire, dicen, sí, económicamente era un desastre. Pero Alfonsín es el padre de la democracia, es el mejor presidente que tuvimos y vivíamos un verdadero espíritu republicano. Hoy no ponen ninguna caricatura, por ahora por lo menos, de en cuanto está el riesgo país, ni a un presidente saltando, ni diciendo vamos por más, ni ninguna de estas ocurrencias. Pero, como te decía recién, te sientan en una maratón a 4, 5, 6 analistas económicos, políticos, economistas, y las notas, las entrevistas arrancan con el infaltable qué mal estamos, ¿no? ¿Y esto cuándo explota? ¿Esto puede explotar? Yo me pregunto, ¿van a hacer con Macri lo mismo que hicieron con De la Rúa y con Alfonsín? ¿Dentro de 20 años van a hacer lo mismo? ¿Van a reconocer que lo que en algún momento fue el republicanismo y la democracia de Alfonsín, el juicio a las juntas, fue el republicanismo y la democracia de Macri y la lucha contra la corrupción, por ejemplo, o el narcotráfico, por ejemplo?
El periodismo en general exige autocrítica a todos los sectores de la sociedad, pero no hace lo propio. El periodismo no hace autocrítica. Y es más, cuando alguien le hace algún planteo al respecto o subraya alguno de estos conceptos que estoy mencionando, inmediatamente sacan a relucir la muletilla: no culpen al periodismo de qué es lo que ocurre, nosotros solamente lo mostramos. Pero cometen un error grosero, y es creer que muestran una realidad a la cual no pertenecen, a la cual observan como espectadores, analizan y te lo cuentan, como si vos no la vieras la realidad tampoco, ¿no? Y como que no tuvieran ellos participación social en un momento histórico de la Argentina. Eso, claro, siempre y cuando no corran riesgo ellos mismos, no se sientan amenazados, porque ahí sí se hacen protagonistas, ahí sí se embeben de la problemática, como fue, por ejemplo, durante el kirchnerismo. Durante esos 12 años, con amenazas de cierre, amenazas de allanamientos, de expropiación de medios, con persecución ideológica, con persecución policial de la AFIP como si fuera la Gestapo, para aquellos que pensaban diferente u opinaban diferente a lo que el régimen decía. Y entonces ahí sí, no eran observadores y analistas de la realidad que te lo contaban, sino que también eran víctimas de la sociedad que vivíamos, del régimen que vivíamos. Y vos también, aunque no fuera de los medios, tenías que empaparte de este atropello a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, porque era tu libertad también. Estoy totalmente de acuerdo. Pero solo ahí, es como que se pusieron el overol y bajaron al barro junto, o mejor dicho, bajaron al barro al lado tuyo. La ley de medios. Y entonces reclamaban república. Y entonces reclamaban valores. Es cierto, es verdad que gracias al periodismo y los medios de comunicación se pudo ir desenredando la trama de la corrupción más oscura de la historia argentina. Y hemos asistido a los hechos políticos corruptos más aberrantes que jamás hayamos imaginado. Es cierto que fue fundamental el rol de los medios, y muchos, y sí, de estos periodistas también, claro está, el haber obrado en ese momento, no ya para darnos cuenta, sino en todo caso para cerciorarnos o asegurarnos de lo que muchos sospechábamos. Y que hoy sea en el ámbito de la justicia en donde definitivamente deban dirimirse estas cuestiones. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que entonces cuando hacían eso eran buenos y ahora son malos? No. A lo que me refiero es que hay momentos en que el análisis que hacen es muy profundo, es muy vasto, es muy amplio, es muy fundamentado, y en otros momentos toman una posición casi infantilmente caprichosa. Sientan a un funcionario de gobierno y le dicen: pero reconózcame que se equivocaron en economía. El funcionario se le reconoce, comenta otras acciones de gobierno, no, todo está bien, pero reconózcame que... Y 4 veces le piden en una nota que reconozca el error económico. Ya no importa el republicanismo, ya no importa la democracia, ya no importa que el funcionario esté sentado cuando antes no se sentaban.
Bueno, para terminar, si con todo esto, en las elecciones de 2015, decíamos, pensábamos, también muchos de estos periodistas, que no era momento para tibios, que había que recuperar la República, que había que propiciar el cambio. Bueno, pues ahora es tiempo de ser consecuentes con ese discurso. Y si aquel no era momento para tibios, mucho menos lo es este momento. Hay que continuar la tarea. Hay que continuar con la construcción. Por eso es que, como en la marcha del 24 de agosto, comprendí y me di cuenta que compartía y compartían conmigo muchos de los que estábamos allí el mismo interrogante. ¿Y los medios? ¿Dónde están?